internacional, ¿no? Bueno, ahora a nivel internacional todo el mundo está viendo lo que sucede en Qatar, ¿no? El Mundial de Fútbol. Pero aparte de esto, bueno, es importante discutir el carácter de este Mundial, ¿no? Y cómo se está realizando y bueno, cómo lo realizó Qatar, ¿no? Entonces, bueno, Miguel. Sí, bueno, como dice ahí este afichito que abajo de la foto, es el Mundial Antiderechos, ¿no? Porque Qatar tiene una tradición nefasta en relación a los derechos de los trabajadores, derechos de la mujer, derechos de las comunidades homosexuales. Es decir, es un país gobernado por una monarquía, creado en 1971 por Gran Bretaña, y es un país en gran medida artificial, digamos. Es decir, los imperialismos, Gran Bretaña y Francia, cuando dejaron de dominar como colonias el Medio Oriente, crearon algunos pequeños países petroleros basados y gasíferos. Basados en lugares de yacimiento, crearon un pequeño país, pusieron un rey amigo, y bueno, esto es Qatar. Vamos a dar algunos datos de lo que es Qatar, algunos han salido. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el 10% de La Paz. Tiene casi 3 millones de habitantes, pero de los cuales el 85% son extranjeros, son trabajadores extranjeros. Casi todos los que trabajan en Qatar son extranjeros. Y en gran medida son trabajadores de países muy pobres, que son contratados, y los llevan a Qatar sin absolutamente ningún derecho. Esto es tan dramático y se expresó precisamente en la construcción de las obras del Mundial. Ahora vamos un poquito a lo que es cómo funciona la FIFA, digamos, ¿no? Que se ha convertido el fútbol en un negocio internacional, es decir, lo que es un deporte amado por gran parte de la población mundial, se ha transformado en un gran negocio capitalista y una gran corrupción. La FIFA, formada por los presidentes de las federaciones de fútbol de cada país, de hecho, le ha vendido, digamos, este mundial a Qatar por millones de dólares. Hay muchísimos testimonios de que han comprado en un país que ni siquiera es aficionado al fútbol históricamente. Tuvieron que hacer todo de cero, hicieron 8 o 9 estadios gigantescos, hoteles de lujo. ¿Y quién construyó eso? Obreros traídos a bajos salarios de distintos países. Miles y miles. Centenares de miles de obreros que estuvieron trabajando años. En Qatar, en general, como digo, todos los que trabajan en Qatar son obreros extranjeros, sin absolutamente ningún derecho laboral. Pero en el caso de la construcción han salido un montón de denuncias, hablando de miles de muertos por las condiciones tremendas de trabajo. Jornadas de 12 horas diarias, en un lugar de calor extremo, que hace más de 40 grados a la sombra. Trabajar en la construcción implica todo un día, implica en algunos casos riesgo de muerte. Bueno, entonces se habla de hasta 16.000 muertos en las obras del Mundial. Esto, por supuesto, lo negó el régimen catarí, se discute la cantidad, dice que siempre se muere gente, que hay millones de trabajadores extranjeros en Qatar, que entonces es normal que se mueran 16.000, pero las denuncias son bastante serias, digamos. Como decía, las empresas constructoras, que son privadas, contratan trabajadores en la India, en Sri Lanka, en Nepal.
los traen a Qatar, les quitan el pasaporte y los trabajadores no tienen ni derecho, ni siquiera pueden renunciar a la empresa e irse a otra, porque el patrón tiene su pasaporte, no tienen derecho a nada, digamos. En última los echan del país. Entonces, esta es la situación, digamos, ¿no? Pero es un aspecto. El otro aspecto es la legislación de Qatar sobre la mujer, que es similar a de otros países islámicos. Hace poquito estalló el movimiento revolucionario en Irán, encabezado por mujeres, y que es que la mujer tampoco tiene ningún derecho. Que en el caso de Qatar son una minoría, porque los trabajadores, la mayoría son hombres los que traen para trabajar, ¿no? Bueno, estas mujeres no tienen absolutamente ningún derecho, hay casos de condenas por cosas menores, peor todavía con las minorías sexuales homosexuales, o LGTB llamadas, donde ahí tienen hasta condena a muerte. Todo esto se fue denunciando, se fue conociendo y desató un montón de protestas a nivel mundial sobre el tema desde boicot a verlo, en el caso de Francia, en el caso de Bélgica, en Alemania hubo grandes manifestaciones, hasta expresiones en el mismo mundial. En este caso la foto esa es de gente de Irán, el partido que jugó Irán, con carteles mujer, vida, libertad, que es la consigna de las mujeres de Irán. Y frente estaban en la cancha los jugadores que el día de la inauguración se negaron a cantar el himno de Irán en protesta. Bueno, esta fue una de las expresiones, hubo varias expresiones de jugadores de distintos lugares, en este caso son alemanes, que se tapan la boca porque la FIFA les prohibió hablar, decir nada en contra criticando el Mundial, o criticando la falta de derechos en Qatar. Entonces sacaron la foto también en la cancha, poniéndose la mano en la boca, como diciendo, no podemos hablar. Bueno, esto son algunas expresiones. De Europa hay un montón de fotos, como decía, de manifestaciones, protestas. Bueno, esto es un poco el trasfondo de este mundial, más allá de que obviamente la gente lo ve y le interesa y sigue los partidos, pero muestra a qué punto ha llegado el negocio del fútbol, ¿no? Como una cosa que ignora a la gente común, ignora al trabajador. Como anécdota hoy sale que los trabajadores que construyeron los estadios, los que no se murieron, digamos, el gobierno de Qatar les permite verlo por televisión. Hicieron otro estadio menor, hay una gran televisión y ahí los dejan verlo por televisión, a los que construyeron los estadios. Como gran concesión, y porque ahora, claro, quieren hacerse los buenitos, digamos, que no, nosotros no violamos derechos, nosotros somos buenos. Pero bueno, es tan escandaloso que hubo denuncias, como decía, en todo el mundo en relación a este mundial y a lo que es Qatar. Que entre otras cosas, Qatar es también aliado político a Irán, y entonces por eso esta cuestión de los iraníes también manifestando ahí. Hay denuncia de que Irán mandó grupos para policiales, digamos, para hostigarlos, obviamente con complicidad de Qatar, ¿no? Claro, vienen como si fueran hinchas de fútbol a ver los partidos, pero también los atacan, hubo gente que la golpearon, porque son agentes del gobierno de Irán, ¿no? Pero bueno, esta es la expresión de gente que obviamente con cierta capacidad adquisitiva y todo para viajar a Qatar a ver los partidos, pero que está protestando entonces contra el gobierno de Irán.
Bien, bien. No, es realmente muy importante todo esto. Los datos que hay es de que por la construcción de los estadios murió más gente en Qatar que la gente que murió por el COVID, ¿no? Y realmente es de terror, digamos, toda esa situación, ¿no? Y claro, después están tratando de taparlo desde la misma FIFA, algunos equipos que prometieron dar algún apoyo a los trabajadores, vendiendo sus camisetas, haciendo subastas, etcétera, pero justamente por toda la indignación general que hay por este mundial que se está realizando, bueno, prácticamente sobre los cadáveres de miles de trabajadores, ¿no? Se habla de una cifra de hasta 16.000, ¿no? Y realmente bueno, es terrible, ¿no? Más aún para la población que tiene Qatar y bueno, todo solo por un mundial, por el entretenimiento, ¿no? Una competencia deportiva, realmente terrible, ¿no? Y lo otro, como señalas, ¿no? O sea, toda la vulneración de derechos que hay contra, bueno, contra las mujeres, contra las disidencias sexuales, sexoafectivas, realmente es terrible, ¿no? Y bueno, todo eso amparado por la FIFA, premiado, ¿no? Y bueno, justamente, como tú decías, es prácticamente un mundial que se lo compraron con el dinero del petróleo y bueno, lo compraron sin importar derechos, sin importar nada, ¿no? Y eso está promoviendo, bueno, la principal organización de fútbol a nivel internacional, ¿no? Bueno, como una nota también interesante que pude encontrar al respecto, también es muy importante ver que, bueno, todos los temas políticos también se trasladan de una u otra forma al mundial, ¿no? Y bueno, como está esto en pleno Oriente Medio, es interesante que hay mucho repudio también hacia los sectores israelitas, ¿no? Hacia los medios, y hay manifestación de, bueno, de los que fueron a ver el mundial de distintas partes del mundo que, bueno, rechazan, digamos, el contacto y la presencia y, bueno, y toda la promoción que está tratando de hacer Israel de su Estado, ¿no? Y de su Estado colonizador de Palestina, ¿no? Entonces ahí también se expresa en el Mundial la campaña en favor de Palestina en contra de Israel, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ese es el contexto del Mundial de Fútbol. Eh, bueno, para todos los que están viendo los partidos y todo, bueno, es importante también tener estos datos, tener esto en mente cuando, bueno, se trata del Mundial, ¿no? Bien, vámonos al tema nacional.